buenos días al estimado público que está viendo este video. Nosotros somos alumnos de la Universidad Politécnica de Sinaloa de la carrera de Ingeniería Biomédica. Estamos presentando este trabajo de la materia de termodinámica, impartido por el profesor Daniel Olveras. Somos el equipo número 2 del grupo 2-2 vespertino, conformado por Gilberto Hernández Ojeda, Paola Guadalupe Guzmán Rivera, Andrea Lizarra Gozuna, Fernando Tobar Torres, Liliana Mascareño Báez, Osvaldo Loaiza Soto, de la Torre Rodríguez Arau y Rosales López Carlos. Y si a continuación quieren saber todo acerca de los gases ideales y de los gases reales y cómo se manifiestan en sus leyes y ecuaciones, no se despeguen de este video y en un momento más lo vamos a abordar. Primeramente, vamos a hablar a continuación acerca del primer tema que va a ser expuesto en esta presentación, el cual es la ley de los gases ideales y sus características. Pero para ahondar en ello, tenemos que saber qué es un gas ideal. Un gas ideal se define como aquel cuyas moléculas se encuentran lo suficientemente alejadas de forma que el comportamiento de una molécula no resulta afectado por la presencia de otras. Una situación hallada a densidades bajas es aquel donde todas las colisiones entre átomos o moléculas son perfectamente elásticas, o sea, que tienen una conservación de momento y energía cinética. Es donde se encuentran colisiones elásticas, que se refiere a una colisión donde no hay conversión de energía cinética en otras formas de energía. Los objetos que colisionan pueden intercambiar energía cinética, pero la energía cinética total antes de la colisión debe ser igual a la energía cinética total después de la colisión, o sea que no cambia. En un gas ideal no hay fuerzas intermoleculares. Es como una colección de esferas perfectamente rígidas que chocan unas contra otras, pero sin interactuar entre ellas. En estos gases, toda la energía interna está en forma de energía cinética y cualquier cambio en la energía interna va acompañado de un cambio en la temperatura. Las moléculas de un gas ideal en sí mismas no ocupan volumen alguno. El gas tiene volumen, ya que las moléculas obviamente se expanden en una región del espacio, pero las moléculas de un gas ideal son aproximadas por partículas puntuales que en sí mismas no tienen volumen. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura en un gas ideal, por lo que, para añadir más al tema, la ley general de un gas ideal explica la relación entre 4 variables, que son la presión absoluta, el volumen, los moles de gas y la temperatura absoluta. Y estos 4 son propiedades que definen el estado o condiciones en que se encuentra una sustancia en estado gaseoso, a la cual, viendo la ecuación que tenemos en ese momento enfrente, se le añade la constante universal de los gases ideales. Y de hecho, esta ley de gases ideales es la ecuación del estado de gas ideal. A continuación veremos las 4 leyes de los gases ideales: la ley de Boyle, la ley de Avogadro, la ley de Charles y la Gay-Lussac. Empezamos por la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Es decir, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta, como vemos en la siguiente representación. El producto de la presión por el volumen siempre va a ser constante. Supongamos que tenemos un cierto volumen de un gas, B1, que se encuentra a una presión P1 al comienzo del experimento. Si variamos el volumen del gas hasta un nuevo valor, B2, entonces la presión cambiará a P2 y se cumplirá la siguiente fórmula. La siguiente es la ley de Avogadro, descubierta por el mismo Avogadro a principios del siglo XIX.
La ley de Avogadro afirma que las masas de un volumen patrón de diferentes gases o densidades son proporcionales a la masa de cada molécula individual. Es decir, afirma que dos volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas, aunque esto solo se observa si sus condiciones de temperatura y presión son las mismas. Por tanto, dos botellas idénticas, una llena de oxígeno y otra de helio, contendrán exactamente el mismo número de moléculas. Sin embargo, el número de átomos de oxígeno será 2 veces mayor, puesto que el oxígeno es diatómico. La siguiente que veremos es la ley de Charles, la que indica que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Si la temperatura aumenta, el volumen del gas también aumenta. Y si la temperatura disminuye, por lo tanto, el volumen también disminuirá. Cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será mayor. Es decir, que se producirá un aumento por un instante de la presión por el interior del recipiente y aumentará el volumen. Lo que Charles descubrió es que si la cantidad de gas y la presión permanecen constantes, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tiene el mismo valor. Matemáticamente podemos expresarlo de la siguiente forma. El cociente entre el volumen y la temperatura siempre va a ser constante, como en la fórmula anterior. Por último tenemos la ley de Gay-Lussac. Fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. Establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. Es decir, si aumentamos la temperatura, aumentará la presión, y si disminuimos la temperatura, también disminuirá la presión. Al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente, y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes, es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento de este proceso el cociente entre la presión y la temperatura siempre tiene el mismo valor. A continuación les hablaremos sobre las mezclas de gases. Hasta lo que llevamos ahora, el estudio se ha limitado a sistemas termodinámicos que incluyen una sola sustancia pura como el agua. Sin embargo, muchas aplicaciones termodinámicas importantes implican mezclas de varias sustancias puras en vez de una sola. Una mezcla de gas no reactiva puede tratarse como una sustancia pura, porque casi siempre es una mezcla homogénea de diferentes gases. Las propiedades de una mezcla de gases dependen de las propiedades de los gases individuales, también llamados componentes o constituyentes, así como de la cantidad de gas en cada mezcla. Es necesario desarrollar reglas para determinar propiedades de mezclas a partir del conocimiento de la composición de la mezcla y de las propiedades de los componentes individuales. Esto se efectúa primeramente para mezclas de gases ideales y después para mezclas de gases reales. Los principios básicos involucrados se aplican también a mezclas líquidas o sólidas, llamadas soluciones. Propiedades. A la hora de calcular las variaciones de energía interna, entalpía y entropía de una mezcla ideal de gases reales, hay que tener en cuenta el modelo elegido para determinar la ecuación térmica de estado de cada componente, ya que debe existir coherencia entre ese modelo térmico y el que se utilice para calcular las variaciones de sus propiedades termodinámicas. Es importante destacar que en la ecuación aparece la variación de la presión de la mezcla y no la del componente. Así, pues podremos analizar los diagramas y generalizar para la corrección de las entalpía y entropía, por efecto de compresibilidad utilizando la presión de la mezcla para calcular la presión reducida de cada componente de la mezcla. También puede utilizarse el modelo Kay para calcular las variaciones de las propiedades termodinámicas de las que nos estamos ocupando. En este caso, la mezcla se considera como un único gas real, que tuviese como valores críticos de presión y temperatura. Para determinar las propiedades de una mezcla es necesario conocer la composición de la mezcla, así como las propiedades de los componentes individuales. Hay dos maneras de describir la composición de una mezcla, ya sea mediante la especificación del número de moles de cada componente, método que recibe el nombre de análisis molar, o mediante la especificación de la masa de cada componente, denominado análisis gravimétrico. La masa de la mezcla es la suma de las masas de los componentes individuales y el número de moles de la mezcla es la suma del número de moles de los componentes individuales. La relación entre la masa de un componente y la masa de la mezcla se conoce como fracción molar, y la relación entre el número de moles de un componente y el número de moles de la mezcla se denomina fracción molar. La masa de una sustancia puede expresarse en términos del número de moles y la masa molar de la sustancia como masa es igual al número de moles por la masa molar. Entonces, la masa molar aparente o promedio y la constante del gas de una mezcla se expresa como
Masa molar es igual a la masa de la mezcla entre el número de moles de la mezcla. Las fracciones de masa y molar de una mezcla están relacionadas por medio de fracción molar es igual a la masa de la sustancia sobre la masa de la sustancia. Como vimos anteriormente, un gas ideal se define como aquel cuyas moléculas se encuentran lo suficientemente alejadas de forma tal que el comportamiento de una molécula no resulta afectado por la presencia de otras. Cuando se mezclan dos o más gases ideales, el comportamiento de una molécula no es afectada por la presencia de otras moléculas similares o diferentes, y en consecuencia, una mezcla no reactiva de gases ideales se comporta también como un gas ideal. Sin embargo, cuando una mezcla de gases está compuesta por gases reales, la predicción del comportamiento, presión, volumen, temperatura de la mezcla se vuelve bastante ardua. Cuando los componentes de la mezcla no pueden ser tratados como gases ideales, el problema de dar una ecuación térmica de estado para la mezcla o de calcular las variaciones de energía interna, entalpía o entropía que experimenta la mezcla en un proceso se complica sobremanera. Se puede distinguir dos casos. Caso A. El comportamiento de cada componente de la mezcla es el que corresponde a un gas real y su influencia sobre los otros componentes es apreciable, en cuyo caso tendremos una mezcla real de gases reales. El caso B. Cada componente se comporta como gas real, pero su interacción con los reales componentes es despreciable. Se tendrá en este caso una mezcla ideal de gases reales. Las leyes de Dalton y Amagat se cumplen con exactitud en mezclas de gases ideales, pero solo como aproximación en mezcla de gases reales. La composición de una mezcla de gases ideales se determina mediante un análisis volumétrico, denominado análisis Orsat, y con una ecuación en particular. Una muestra de gas a volumen, presión y temperatura conocidos se hace pasar al interior de un recipiente que contiene reactivos que absorben uno de los gases. El volumen de gas restante se mide más tarde a la presión y temperatura originales. La relación de la reducción de volumen respecto del volumen original representa la fracción molar de ese gas particular. Mezcla de gases reales. La ley de Dalton de las presiones aditivas y la ley de Amagat de los volúmenes aditivos puede emplearse también en gases reales, a menudo con una presión razonable. Las presiones de componentes o los volúmenes de componentes deben evaluarse a partir de relaciones que consideren la desviación de cada componente del comportamiento de gas ideal. Una manera de hacerlo es utilizar ecuaciones de estado más exactas. Van der Waals, Vichy-Riemann, Benetti-Weir-Robert y otros, en lugar de la ecuación de estado de gas ideal. Otra manera es empleando el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad predice el comportamiento, presión, volumen, temperatura de gases simples con bastante precisión, pero no le correspondiente en la mezcla de gases. Para los componentes de una mezcla de gases se toman en cuenta la influencia de las moléculas similares entre sí. La influencia de moléculas diferentes no se considera. Otro enfoque para predecir el comportamiento, presión, volumen, temperatura de una mezcla de gases es tratarla como una sustancia pseudopura. Un método de este tipo propuesto por Kay en 1936 y llamado la regla de Kay implica el uso de una presión pseudocrítica y una temperatura pseudocrítica de temperatura para la mezcla, definida en términos de las presiones y temperaturas de los componentes de la mezcla. El resultado obtenido al utilizar la regla de Kay está dentro de aproximadamente 10% de precisión sobre un amplio intervalo de temperatura y precisiones, lo que resulta aceptable para la mayor parte de los propósitos de la ingeniería. Otra manera de tratar una mezcla de gases es utilizar una ecuación de estado más exacta como las ecuaciones de Van der Waals, de Vichy-Riemann o de Benetti-Weir-Robin para la mezcla y determinar los coeficientes constantes en términos de los coeficientes de los componentes. En la ecuación de Van der Waals, por ejemplo, las dos constantes para mezcla se determinan. Los gases que componen una mezcla con frecuencia se encuentran a altas temperaturas y baja presión respecto de los valores del punto crítico de los gases individuales. Bajo la aproximación de gas ideal, las propiedades de un gas no son afectadas por la presencia de otros gases, y cada componente de gas en la mezcla se comporta como si existiera aislado a la temperatura de la mezcla y al volumen de la mezcla. Este principio se conoce como la ley de Gibbs-Dalton, que es una extensión de la ley de Dalton de las presiones aditivas. Un gas ideal depende solo de la temperatura y son independientes de la presión o el volumen de la mezcla de gases ideales. La entropía de un gas ideal depende de la presión o el volumen del componente, así como de su temperatura.
Mezcla de gases reales. A la hora de dar una ecuación térmica de estado para una mezcla de gases reales utilizando el método de estado correspondiente o cualquier ecuación térmica de estado, nos encontramos la ley de Dalton en lo que se conoce como ley de aditividad de las presiones, o lo hacemos con la ley de Amagat, ley de la aditividad de los volúmenes. La primera es simplemente decir que la presión es la mezcla de las sumas de las presiones de cada uno de los componentes, suponiendo que cada uno de ellos ocupa todo el volumen de la temperatura de la mezcla. El problema de esta aproximación de la ley de aditividad de las presiones es que en muchos casos en concretos, en todos aquellos en los que no se conozca la densidad o el volumen molar de cada componente, es preciso un método iterativo. También es necesario utilizar un método interactivo si el estado termodinámico viene determinado y por la temperatura y la presión. La generalización de la regla de Amagat conduce, como ya se ha indicado, a la ley de aditividad de los volúmenes, que le puede utilizar como método de aproximaciones de comportamiento de las mezclas de gases reales. Existe otro método apropiado para determinar el factor de compresibilidad para una mezcla, que es el conocido como regla de Kay. Se define lo que se llama temperatura pseudocrítica y presión pseudocrítica a partir de los valores de la temperatura y presión crítica de cada uno de los componentes de la mezcla. Ahora vamos a aprender sus diferencias de gas ideal y gas real. Bueno, para comenzar daré un pequeño concepto de cada una, ya que el gas ideal es un conjunto de átomos o moléculas que se mueven libremente sin interacciones. Al gas ideal en realidad no existe, ya que, dando un ejemplo de esto, el oxígeno lo podemos agarrar como gas ideal, pero en realidad no lo es, ya que en este se encuentran varios gases que están interactuando con él, pero es muy levemente. El nitrógeno es un ejemplo, el dióxido de carbono es otro ejemplo. Bueno, el concepto de gas real sería aquel gas que, aparte que no sigue la ley de los gases ideales, y que el gas ideal como tal no existe, ya que el gas realmente se encuentra de manera más simple, o mejor dicho, mezclados con otros gases. Y planteando un análisis de esto, un ejemplo sería el oxígeno de la atmósfera, ya que está combinado pues con el nitrógeno, con el dióxido de carbono. Bueno, unas características del gas ideal sería su comportamiento a bajas presiones, y es decir, que tiene un límite de densidad cero, ya que puede tener una densidad de 0.001 siempre y cuando este no toque el cero. Sus presiones elevadas, las moléculas interaccionan y las fuerzas intermoleculares hacen que el gas se desvíe de la idealidad. A esto le damos gracias a sus fuerzas de atracciones, que serían los enlaces iónicos, metálicos y covalentes. Gracias a estos tipos de enlace se desvía de la idealidad. Si hipotéticamente no existiera, sí habría paso para el gas ideal, pero gracias a estos tipos de enlace no existe. Una de las características del gas real es que no se puede expandir infinitamente, sino que solo ocupa el volumen de su recipiente. Por ejemplo, en el planeta Tierra, el oxígeno no se está expandiendo infinitamente hacia el espacio, sino se contiene en la atmósfera y ahí se mantiene esparcido en todos lados y rebotando entre sí uno del otro, y así se esparce en todo el mundo. El gas real es una colección de moléculas en movimiento, eso lo acabo de decir, se mueven constantemente de varias direcciones, como si fuera un vector, a diferentes direcciones y sentidos se va. Las moléculas pueden colacionar entre ellas, pero es muy poco probable que haga esto. Tiene fuerzas de Van der Waals, que estas son los tipos de enlaces que ya había dicho, los iónicos, metálicos y covalentes. Tienes efectos de compresibilidad, o sea que el aire y cualquier gas puede ser compresible. Un ejemplo de esto sería la jeringuilla. Cuando tapas la boquilla y metes presión, sientes ese espacio que te rebota el dedo. Ese es el efecto de compresibilidad. Y cada tipo de gas tiene su capacidad calorífica específica. Cada una es distinta a cada una de ellas. A continuación les hablaré de las ecuaciones que más se utilizan para los gases reales, que son de Van der Waals y Bethe-Bridgman. La ecuación de estado de Van der Waals se propuso en 1873, tiene dos constantes que se determinan del comportamiento de una sustancia en el punto crítico.
También tiene en cuenta el volumen finito de las moléculas y las fuerzas atractivas que una molécula ejerce sobre otras a distancias muy cercanas entre ellas. Esta sería la ecuación de Van der Waals, que es presión más número de moles al cuadrado entre el volumen al cuadrado, que multiplica el resultado de volumen menos número de moles B, que es igual a número de moles por la constante de los gases por temperatura. Y la ecuación de Bethe-Bridgman, propuesta en 1928, es una ecuación de estado basada en 5 constantes determinadas en forma experimental y se expresa como presión es igual a constante de gases por temperatura entre volumen al cuadrado, que multiplica 1 menos constantes determinadas empíricamente entre volumen por temperatura al cubo, que multiplica a volumen más B menos A entre volumen al cuadrado. Ahora veremos cómo determinar Z. Primeramente, ¿qué es Z? Pues Z es un factor de corrección introducido en la ecuación general de los gases y puede ser obtenido experimentalmente dividiendo el volumen real del número de moles de un gas a una presión y temperatura por el volumen ideal ocupado por la misma masa de gas a condiciones iguales de la presión y temperatura. Y también Z es una función de la presión pseudo-reducida y de la temperatura pseudo-reducida. En el año 1856 establece el principio de los estados correspondientes. Van der Waals establece que todos los gases tienen el mismo factor de compresibilidad a iguales condiciones de presión y de temperatura reducidas. W. Kay en 1936 aplicó el principio de los estados correspondientes, pero ahora para una mezcla de hidrocarburos. W. Kay dijo, al igual que Van der Waals, que una función de la presión reducida y temperatura reducida, pero ahora Z va a ser una función de la presión pseudo-reducida, presión reducida, de la mezcla y la temperatura pseudo-reducida, temperatura reducida, donde la presión pseudo-reducida sería la presión entre la presión pseudo-crítica y la temperatura pseudo-reducida de la temperatura entre la temperatura pseudo-crítica, donde esa temperatura pseudo-crítica será la temperatura crítica de una función de la temperatura crítica de cada uno de los componentes que conforman la mezcla de hidrocarburos, es decir, que ahora necesitamos asociar las temperaturas críticas de cada componente con la fracción molar de este componente para determinar una temperatura crítica de la mezcla. Ahora, ¿cómo determinar la función Z? Standing y Katz desarrollaron un gráfico, y este es el gráfico más utilizado para la determinación del factor de comprensibilidad. Es en el que se puede determinar el factor de comprensibilidad de una mezcla de hidrocarburos a partir de las condiciones pseudo-reducidas de la mezcla. Es decir, tenemos una forma matemática de poder estimar la presión pseudo-crítica y la temperatura pseudo-crítica, que es la fracción molar por presión crítica, y la sumatoria de todas las multiplicaciones nos da la presión pseudo-crítica, y la temperatura pseudo-crítica por fracción molar. La sumatoria de esto nos da la temperatura pseudocrítica. La presión pseudo-reducida va a ser igual a la presión entre la presión pseudocrítica. Conocemos la presión y podemos determinar toda la presión pseudocrítica. Vamos a conocer la presión pseudo-reducida y la temperatura pseudo-reducida. Entonces ya tenemos los dos parámetros para conocer la presión pseudo-reducida y la temperatura pseudo-reducida. Standing y Katz lo que hicieron fue desarrollar una gráfica en que a partir de la presión pseudo-reducida y la temperatura pseudo-reducida se puede determinar el factor de compresibilidad de la mezcla. Es decir, ellos hicieron de forma experimental el comportamiento de factores de compresibilidad de un gas con diferentes valores de presión y temperatura pseudo-reducida y graficaron sus resultados. Entonces, para no determinar el comportamiento de todos los resultados, se van directamente con el valor de presión pseudo-reducida y con el valor de la temperatura pseudo-reducida, y se determina de una forma más sencilla el factor de compresibilidad. Adicionalmente llegaron otros autores y dijeron, bueno, vamos a hacer algo más fácil. Para no tener que utilizar esta gráfica, podemos determinar el factor de compresibilidad. Vamos a determinar una ecuación que me permita a mí calcular el factor de compresibilidad. Es decir, si yo conozco la presión de temperatura pseudo-reducida, podemos determinar el factor de compresibilidad. Entonces esta curva, vamos a hacer un algoritmo que me simule el comportamiento de todas esas curvas con la menor desviación estándar posible.
de tal forma que estos dos parámetros, presión y temperatura pseudo reducida, y cualquier otro parámetro que se pueda asociar al crudo, se puede determinar Z, es decir, el factor de correlación. Entonces hay muchas correlaciones que se pueden encontrar para determinar el del Z. La más utilizada es la ecuación Standing para el cálculo del factor de comprensibilidad del gas y es más difundida, pero hay muchas otras ecuaciones y la mayoría de estas ecuaciones tienen que aplicar algún método interactivo para encontrar la solución, ensayo y error. Por ejemplo, yo tengo que asignarle un valor a Z, calcular la presión y temperatura pseudo reducida, evaluar diferentes constantes que aparezcan en la ecuación dependiendo de la que se trabaje, verificar si los valores que estoy obteniendo son correctos y si no es así, ir iterando, modificando, calculando un nuevo valor, incrementando en diferentes valores que estoy asumiendo para que exista convergencia y así determinar el valor de Z. Entonces el valor de Z se determina básicamente por ensayo y error. Se asume un valor y si no es este, se cambia hasta que ambos lados de la ecuación coincidan. Y ese es el valor de Z. La mayoría de los métodos para determinar Z a partir de este sistema tiene que ser resuelto por métodos iterativos. Ahora, y por último, vamos a hablar sobre el último punto, que es los diagramas de factor de compresibilidad generalizada para determinar factor de corrección Z. Primeramente, debemos saber que los gases reales exhiben comportamiento de gas ideal a presiones relativamente bajas y temperaturas altas. Entonces, el factor de compresibilidad, conocido también como el factor de compresión, es la razón del volumen molar de un gas con relación al volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión, siendo una propiedad termodinámica muy útil para aplicar la ley de los gases ideales al comportamiento de un gas real. La desviación del comportamiento de gas ideal se tiene en cuenta de modo apropiado al usar el factor de compresibilidad Z, definido como su ecuación, donde Z es igual a presión por volumen entre la constante universal de los gases por la temperatura. O, en otro caso, el factor de compresibilidad es igual al volumen real entre el volumen ideal. El valor de compresibilidad para un gas ideal va a ser igual a 1, es decir, Z igual a 1. Pero para un gas real va a ser diferente a 1, es decir, Z diferente a 1. El principio de los estados correspondientes nos habla de que el factor Z es aproximadamente el mismo para todos los gases a la misma temperatura y presión reducidas, que se definen como donde presión crítica y temperatura crítica. Es decir, la fórmula dice: temperatura real es igual a temperatura entre temperatura crítica y presión real es igual a presión entre presión crítica, que son las ecuaciones que estamos viendo en pantalla. Cuando se desconoce presión o temperatura, es posible determinarlas de la carta de compresibilidad definida como la fórmula siguiente, donde volumen real es igual a volumen actual entre la constante universal de los gases por temperatura crítica entre presión crítica, que es la fórmula que también estamos viendo en pantalla. De la carta de compresibilidad generalizada se hacen las siguientes observaciones. Número 1. A presiones muy bajas, los gases se comportan como un gas ideal, sin considerar la temperatura. Número 2. A temperaturas altas es posible suponer con buena precisión el comportamiento de gas ideal independientemente de la presión, excepto cuando presión es mayor a 1. Y, por último, la desviación de un gas respecto al comportamiento de gas ideal es mayor cerca del punto crítico. Entonces, podemos definir que las características generales de los diagramas Z son las siguientes. 1. En el límite de presión tendiendo a 0, el valor de Z
tiende a ser a 1 para todos los valores de la temperatura reducida. Número 3. Para temperatura reducida mayor a 2.5, el valor de Z es mayor que la unidad para todas las presiones. Número 3. Para temperatura reducida mayor a 2.5, las isotermas reducidas presentan un mínimo a presiones reducidas relativamente bajas. Número 4. Cuando presión reducida es mayor que 10, la desviación del comportamiento de gas ideal puede alcanzar varios cientos por ciento. A continuación les presentaré las preguntas de actividad. 1. ¿Qué cualidades debe tener un gas ideal? 2. ¿Cuáles son las propiedades que definen el estado o condiciones en que se encuentra una sustancia en estado gaseoso? 3. ¿Qué enuncia la ley de Dalton y la ley de Amagot? ¿Y cuál es la diferencia de estas leyes entre gases reales e ideales? 4. ¿Crees que en un tiempo dado a futuro podría existir físicamente el gas ideal sin importar las condiciones en las que se haya obtenido? Y 5. ¿Para qué sirve el factor de corrección Z?